Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este taller virtual desde el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien, vamos a continuar. Ahora le tocará al ingeniero Neri Iván Pérez Morales, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería Civil. Y en este momento, pues, le rogaría al ingeniero que pueda mostrarme su pantalla para poder continuar, por favor. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gusto de saludarles desde Quetzaltenango. Para mí es un gusto y un honor dirigirme a la audiencia. Voy a ser muy breve en esta plática introductoria. Pues eh, parte del taller y el objetivo principal de este es hacer la inserción de la temática de gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a los cursos de la carrera de Ingeniería Civil. Nosotros el tema pues lo llamamos como inserción de la temática, contenido en los contenidos programáticos, y para eso pues hemos desarrollado una metodología, la cual voy a explicar así rápidamente dónde iniciamos y dónde vamos. Nosotros iniciamos en el año 2019 con el proyecto. Pues se hicieron actividades como primera fase, actividades de información de GIR y ACC a todo el staff de docentes de la carrera de Ingeniería Civil y de otras carreras. Posteriormente, pues hubo una etapa o una fase de sensibilización de alguna manera para que los docentes se interesaran en poder insertar dentro de lo que es la temática de sus contenidos programáticos GIR y ACC. En la fase 3, pues se hizo una fase de diagnóstico en la cual nosotros pudimos determinar la permeabilidad del currículum del curso de la carrera de Ingeniería Civil, cuáles de los cursos se podían adaptar fácilmente a la temática. Posteriormente, pues pasamos a la fase de capacitación. Dentro de la etapa de capacitación, pues más adelante vamos a hablar rápidamente. La dividimos en dos fases, en la cual era la construcción de lo que son las competencias y la temática GIR y ACC. Luego tenemos la modelación, que es el programa. Se hizo un programa para ver cuál era la permeabilidad de uno de los cursos de la carrera de Ingeniería Civil y cómo poder adaptarla. En el mes de mayo, que es la fecha en que estamos hoy, estamos ya dentro de esa fase, entre la fase 5 y fase 6, que es la incorporación o la inserción ya de la temática GIR y ACC a los contenidos programáticos de los cursos de Ingeniería Civil. Muy bien, entonces la primera fase, como les expliqué, es la parte de información en la cual pues en varias ocasiones nos reunimos con los ingenieros, con el staff de Ingeniería Civil y algunos otros docentes y coordinadores de otras carreras para poder platicar sobre la temática. Posteriormente, pues tuvimos una jornada de sensibilización e información en la cual se tuvo la participación de docentes, de alumnos, también de autoridades locales, autoridades del Centro Universitario de Occidente, para poder informar sobre lo que estábamos haciendo. Pues acá tenemos una gráfica de la jornada académica que se tuvo y de alguna manera se tuvo impacto en la sociedad quetzalteca. Pues algunos medios de comunicación publicaron algunos artículos sobre esta temática. Luego, pues la otra parte de lo que es la primera fase, se adoptó la política GIR y ACC como eje transversal de la carrera de Ingeniería Civil. Por medio del Consejo Directivo fue aprobado esta temática como eje transversal, entonces utilizamos ya la caja de herramientas que crió PRIDCA y CESUCA, específicamente en el documento número 4, en el cual nosotros estamos haciendo los lineamientos para incluir el tema del cambio climático y gestión integral de riesgos a desastres en las instituciones de educación, en este caso el CUNOC y 3 universidades de Centroamérica. Posteriormente llegamos a la etapa del diagnóstico, entonces tenemos el área del currículum. Nosotros dividimos en 9 etapas nuestra carrera de Ingeniería Civil.
es la malla curricular actual. Luego tuvimos el proceso, en el proceso pues se hizo un diagnóstico. El diagnóstico lo que nos dio la información es de verificar la permeabilidad de los cursos y qué porcentaje podíamos nosotros tener en este cambio de programa. No cambio de programa, sino que inserción. Entonces tenemos acá que como resultado, esta gráfica dentro de varias que se obtuvieron, pero es la más representativa, se tuvo que el 93% de los docentes, de acuerdo a la revisión de sus programas, de sus contenidos programáticos, pudieron determinar que ese 93% era posible poderlo insertar. Un 7% dijo no, pero se está en revisión, son algunos cursos que de alguna manera pues vamos a analizar, pero pues el resultado eh, fue muy positivo porque el 93% podemos hacer la inserción de la temática GIR y ACC. Posteriormente tuvimos la etapa de capacitación, la cual consistió en dos fases. Una de ellas fue la construcción de competencias, ya que para poder hacer la modificación de los contenidos programáticos tiene que ser integral. Entonces tenemos que ver las competencias, realmente cómo construirlas en función a la nueva temática que se está incorporando a lo que es GIR y ACC. La otra parte es la capacitación. No sin antes decirles que todos estos productos se han dado gracias al equipo de ingenieros y pedagogas que trabajamos fuertemente en el proyecto, y pues esta capacitación en el cual se divulgó la temática constó en 4 pasos. El primero pues es la divulgación y la capacitación de GIR y ACC, o sea, toda la terminología. Posteriormente hicimos selección de docentes para los cuales ellos nos podían ayudar en las mesas técnicas que estamos formando, que ya formamos para la parte final de este taller. Y luego, pues, por cada una de las áreas, como vimos, ingeniería civil se compone de 9 áreas, se realizó por cada área una persona o un ingeniero que tenga las capacidades para poder apoyar en esta parte. Y posteriormente, pues, se hizo la inserción de la temática haciendo un modelo, que acá lo tenemos, es una modelación de un programa, no le vamos a llamar tipo, sino se hizo la modelación del programa para ver qué tan permeable podía ser de alguna manera poder insertar la temática. Entonces, de alguna manera tuvimos que hacer toda la revisión del programa, se estructuró nuevamente, en la cual pues fuimos de las generalidades del curso a la descripción de la actividad curricular, la cual ya va ligada a la temática. Luego, pues tenemos las competencias que se construyeron genéricas y específicas, las cuales nos da como resultado de aprendizaje. Tenemos todos los recursos que podemos utilizar para poder llevar a cabo en este caso, este modelo de programa. Y como producto del resultado de aprendizaje, tenemos la inserción de GIR y ACC en los contenidos del curso. Específicamente fue el curso de Vías Terrestres 1. Luego tenemos los medios de evaluación, ¿verdad? Que ya en las líneas rojas, pues llevamos insertado ya lo que es GIR y ACC en los contenidos programáticos, y tenemos dentro del desarrollo del curso, que es el cronograma, pues de igual manera ya tenemos considerado un tiempo para poder desarrollar el tema. Y pues obviamente la bibliografía es importante, ¿verdad? Buscar y seleccionar bibliografía para que los docentes puedan desarrollar adecuadamente su curso con la inserción de gestión integral, reducción de desastres y adaptación resiliente al cambio climático. Posteriormente tenemos 3 formas de hacer la inserción. Esto también nos lo dio el diagnóstico. Uno es hacer la inserción como contenido, pues acá vemos parte del curso que se hizo, se modeló. Lo podemos hacer como un capítulo o lo podemos hacer como un curso nuevo. Nosotros, al hacer este análisis, pues vemos que si lo hacemos como un curso nuevo, se cambia el currículum completamente de la carrera de ingeniería. Nosotros en este momento, pues en el año 2021 se tiene planificado hacer una readecuación curricular, por lo que estamos trabajando con las dos primeras opciones, insertar como parte de contenido y como o como un capítulo. Cabe mencionar acá que se está teniendo el cuidado de no modificar el currículo del curso
para no tener cambios muy drásticos. Entonces la temática se está buscando, en el caso de vías terrestres, pues se buscó la temática haciendo investigación bibliográfica y se pudo determinar que hay mucha permeabilidad en temas GIR y ACC en el desarrollo del curso. Por último, tenemos las mesas técnicas, que estas se desarrollarán con la participación de docentes, alumnos y egresados y empleadores, en el cual pues vamos a trabajar las 9 áreas de la ingeniería para que posteriormente tengamos como producto una conciliación de esos contenidos programáticos que puedan ser presentados a las autoridades del Centro Universitario de Occidente y estos puedan ser aprobados. Y como dije al inicio, pues esta política ya está aprobada como un eje transversal de la carrera de Ingeniería Civil. Este taller pues se va a llevar a cabo el 5 de junio y con la participación de todos los docentes, como vuelvo a repetir, alumnos y egresados y empleadores, los cuales vamos a evaluar de alguna manera los contenidos que se insertan en cada una de los cursos. Dicho de paso, ya para finalizar, actualmente se está trabajando ya con los docentes de ingeniería y también con las licenciadas pedagogas, toda la inserción para que el 5 pues ya podamos presentar productos tangibles. Entonces esta es la presentación que tengo. Muchas gracias. Acá dejo mi correo si quieren alguna ampliación y también está la dirección del sitio web del proyecto GIR y ACC que lidera con CUNOC con 3 universidades de Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Neri. Vamos a pasar ahora con nuestro conferencista del día de hoy para que de alguna manera pues nos pueda compartir sus conocimientos acerca de la temática de GIR, que en este caso pues serían los conocimientos básicos que se requiere para que de alguna manera pues nosotros tengamos más conocimiento y podamos en algún momento iniciar con lo que corresponde a la inserción de la temática de GIR. Muy bien, ya tenemos ahí la presentación. Solo vamos a proceder a hacer la presentación oficial ya del arquitecto. Tal vez me hace el favor, arquitecto, de pasar a la siguiente diapositiva para poder conocerle. El arquitecto Mario Joaquín López Huertas es arquitecto del paisaje e investigador, magíster en Desarrollo Regional y Medio Ambiente de la Universidad de Valparaíso, Chile, arquitecto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene formación en Ecología, Gestión del Riesgo y Asentamientos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Lincoln Institute del UNEP, Colombia, UTCO en la India, y actualmente es docente e investigador de la División de Ciencias de la Ingeniería, CUNOC-CUSAC. Dejo en el uso de la palabra al arquitecto. Muy buenas noches y un gusto tenerlo por acá, arquitecto. Gracias, ingeniero. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto pues, poder ser parte de este proyecto. La verdad es que es bastante fundamental y como lo comentaba el ingeniero Neri, es importante el poder integrar este tipo de temáticas en los distintos contenidos programales de la carrera de Ingeniería Civil. Y entonces, para iniciar la conferencia del día de hoy, pues el tema que se me fue dado son los conocimientos y fundamentos básicos de gestión integral de riesgo de desastres, GIR, y adaptación al cambio climático. Tengo estos contenidos que voy a estar trabajando durante la evolución de la presentación, que van a partir desde los desastres y sus impactos, tal vez recorrer un poquito el tema histórico y entender un poquito qué es un desastre también, hablar sobre los instrumentos internacionales que regulan o demandan también el cumplimiento de la prevención, de la reducción de riesgo de desastre, así como de la adaptación al cambio climático. Y también quiero hablar un poquito sobre la construcción social del riesgo, ya que es un elemento que parte desde algo filosófico histórico, pero también es fundamental entenderlo dentro de este procedimiento donde se está insertando la temática hacia la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a hablar del riesgo y sus componentes, el cambio climático y al final pues vamos a ver qué tipo de
estrategias o actividades se pueden hacer para la reducción del riesgo, así como la adaptación al cambio climático. Entonces, partiendo sobre lo que es el desastre, ¿verdad? Porque desde ahí empieza todo, desde que sucedieron los desastres, desde que se empieza a preguntar por qué suceden los desastres y entonces vale la pena preguntarnos qué es un desastre. Alrededor de esta pregunta surgen otras como cómo un evento se convierte en un desastre. Tiene que haber un impacto económico, social o ambiental para que sea un desastre. El desastre puede ser natural, puede ser social, o deben haber muertes humanas para que exista un desastre. Entonces, quiero recorrer un poquito la historia y hablar sobre algunos de los eventos que pues llamo la conciencia también para ver si pudieron haber sido considerados desastres, como la explosión del volcán del lago Toba en Indonesia, que fue hace más de 75.000 años. Esta fue considerada una de las mayores erupciones en la historia de la Tierra. Escupió cenizas durante 10 días, lo que provocó un bloqueo de los rayos del sol y por lo tanto un invierno volcánico de más o menos 6 años, cambiando la temperatura de la Tierra. Esto quiere decir de que todo el sistema de la Tierra se modifica y por lo tanto también se modifican los seres vivos, ¿no? Hay una gran cantidad de población que falleció, la vegetación se extinguió, los animales desaparecieron y la población cambió de 1 millón a 10.000 habitantes. Entonces, hubo una gran modificación sobre la estructura de la Tierra. Entonces, eso fue un desastre, ahí se plantea la pregunta, ¿no? Después vamos con el tsunami en la bahía de Lituya, en Alaska, que fue en 1958, que fue un evento gigantesco en el sentido del impacto geofísico, ya que tuvo una ola que superó los 500 metros. Ahí ven la comparación con la CN Tower de Toronto. Desplazó 30 millones de metros cúbicos y la cantidad de muertes fueron 2. Entonces, eso también fue un desastre, se considera un desastre. Ya a escala de país, a escala de Guatemala, pues existieron eventos como la aparición de la cianobacteria en el 2009, que fue bastante alarmante. Esto se le atribuye una gran parte a actividad agrícola, actividad de deforestación, cambio de uso de suelo, los vertidos de las aguas residuales sin tratamiento al lago, y que también han habido investigaciones que hablan sobre que desde los años 70, cuando se utilizó el DDT y todo ese tipo de pesticidas, pues impactó debido a la aerodinámica que tiene el lago, pues estos contaminantes se fueron a la profundidad del lago y todavía están ahí actualmente. Entonces, lo que permite que el ecosistema se pueda recuperar por completo. También hemos tenido desastres como el tema del ecocidio en el río La Pasión, que fue a partir de un vertido ilegal que emite esta planta de tratamiento de palma africana, en donde afecta a los medios de vida de la población local. Otros eventos como el terremoto del 76, que hay un desplazamiento en la falla del Motagua, con una magnitud de momento de 7,5, y pues genera una cantidad de impactos como 23.000 muertos, una gran cantidad de población que se queda sin vivienda. Aquí es importante hablar de ese evento porque hay un momento también en donde se percibe de alguna forma el riesgo y hace que se modifique el sistema constructivo. Muchas de las viviendas en ese año estaban construidas en adobe y a partir de eso se empieza a promover la mampostería reforzada y confinada, ¿no? En el 2015, pues el huracán Stan deja ver la vulnerabilidad que tienen muchos asentamientos en el caso de San Lucas, de Santiago, perdón, Santiago Atitlán, en Panabaj y Sanchaj, donde hay una gran cantidad de muertes, así como pérdidas agrícolas, de infraestructura, de vivienda. Incluso ese evento genera algo llamado el Seiche, que es un tsunami pequeño dentro del mismo lago, que también afectó a otra población, o sea, generó eventos sinérgicos. Entonces, el desastre como tal, ¿es socionatural o es de origen natural? Y aquí hay dos definiciones. Realmente esto es una discusión bastante amplia, no existen como definiciones específicas o no existen como teorías completamente validadas sobre la aceptación de la definición del desastre, pero sí existen hechos que incluyen que toda la vida, para que exista un desastre, debe haber
un impacto en aspectos sociales. Entonces, por ejemplo, los desastres socionaturales se han caracterizado porque son los riesgos construidos entre la acción social o antrópica sobre el entorno habitado. Entonces se genera un impacto que lo convierte en una potencial amenaza sobre esa misma población. Pero también existen los desastres de origen natural, los eventos de origen natural, en donde el hombre no influye en la ocurrencia de estos, como los terremotos, los tsunamis o las actividades volcánicas, que es la mayoría de los eventos geofísicos. Entonces representan una estimación más difícil, porque también existe o poca información o porque los periodos de retorno no se han logrado estudiar por completo en el área de interés. Aquí tengo 4 fotografías de distintas ciudades. Al lado izquierdo está Odetongue, que es una ciudad costera de los Países Bajos, que en 1953 sufre una inundación en donde el mar recupera el territorio que la ciudad le había tratado de ganar. Entonces, este desastre, pues, de alguna forma también considera los aspectos sociales. En 1923, el terremoto de Kanto, que si bien es cierto, el terremoto pues genera un impacto a la infraestructura, no es lo que más muertes ocasiona, sino es el incendio generado por el fallo de la tubería de gas subterráneo. En 2012, pues en San Marcos se deja ver una serie de aspectos como la vulnerabilidad de los sistemas constructivos, así como la amenaza que existe en el lugar específicamente por los efectos de sitio y la aceleración que puede alcanzar el suelo ante eventos sísmicos. Y entonces también se empieza, obviamente está involucrado el aspecto social. Y en Tohoku en el 2011, pues se ponen a prueba los muros antitsunamis en las costas, porque los japoneses propusieron que, o una de sus teorías era poder detener el efecto del tsunami a partir de muros antitsunamis, pero incluso estos muros en algún momento exacerbaron los efectos de la ola y destruyeron aún más la infraestructura de la que ellos esperaran que mitigara el efecto. Entonces, según las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, el desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Entonces, si involucra en este caso pérdidas económicas, también puede ser un desastre, como en el caso del río La Pasión. Quizás no murió gente, pero sí los medios de vida de la población local se vieron afectados. Si hay una gran cantidad de muertes, pues también es un desastre. Hay pérdidas ambientales que también están relacionadas con actividades económicas, pues también es un desastre. Y esto de alguna forma es cuando excede la capacidad de la comunidad para hacerle frente. Más adelante vamos a tocar el concepto de la resiliencia, pero es importante entender que la resiliencia es esa capacidad para hacer frente. Pero si se excede esa capacidad para hacerle frente ante ese evento, es porque también está sucediendo un desastre. Quiero también tocar en este espacio que también está abierta la oportunidad para generar dudas. Ustedes pueden escribir sus consultas. Al final, pues vamos a irlas respondiendo por si en el transcurso de la charla ustedes tuvieran algunas dudas que las puedan escribir y después vamos a hacer una revisión de ellas. Otra cosa que también no les habíamos dicho es de que ustedes pueden controlar el tamaño de la imagen del video y de la presentación, ¿verdad? Porque tal vez no necesitan verme la cara, sino que nada más quieren ver la presentación, también lo pueden hacer, pero ustedes son los que controlan también ese cambio para que puedan visualizar mejor o el texto, o las imágenes, o lo que ustedes deseen. Como ya se dieron cuenta, también la presentación está copiada para que ustedes la puedan descargar. Entonces, en el tema de desastres en número, en los últimos 20 años, se ha evidenciado de que depende del tipo de evento, depende del tipo de impacto que genere en qué tipo de sector. Por ejemplo, los eventos geofísicos, que se incluyen los terremotos, tsunamis, son los que más muertes han generado en las últimas décadas. Mientras que la diferencia es que los eventos meteorológicos, como las tormentas, son los que más pérdidas económicas han generado. Y así va a depender del tipo de evento, el tipo de pérdida que se genere. Entonces, desastre también está relacionado con las pérdidas que se van a generar. Y esto lo podemos ver en una línea de tiempo
en las últimas décadas de los desastres más relevantes que han existido en Guatemala, en donde la mayoría de los impactos, me parece que no se escucha muy claro el audio. Voy a modificar, voy a activar esto. Permítanme, disculpen. Muy bien, estoy utilizando un nuevo micrófono. Quisiera saber si... A ver, ¿Podría me hablar dicen que ahora ya no arquitecto se para escucha. escucharle? Permítanme, solo quiero... Quisiera saber si se escucha. Se Yo oye pienso que más sí se escucha, lejano, ¿no? se oye más lejano. Vamos a ver los comentarios para ver si Eh, nos escuchan bien. Me dicen que ya no se escucha con el nuevo micrófono. Se Lo voy a escucha mejor desactivar antes. entonces. Tal vez me hace favor de regresar anteriormente, arquitecto, pero Ok, creo que ahora sí se escucha. estamos bien. Gracias, gracias, ingeniero. Entonces, hablábamos de la línea de tiempo de los desastres en las últimas décadas en Guatemala, en donde ha existido como una relevancia de algún tipo de eventos, como por ejemplo las sequías. Las sequías son los eventos que más pérdidas económicas han alcanzado o han generado al país. Y esto sin considerar los eventos sinérgicos, que ya es la migración, la exacerbación de la la desnutrición crónica como tal. Existen otros eventos que también han empezado a ser cada vez más recurrentes por la expansión de las ciudades, como los deslizamientos. Recordemos el desastre del Cambrai 2 en el 2015. Y bueno, otros eventos como explosiones volcánicas y actividades sísmicas. Entonces, para hablar un poquito de los marcos internacionales, tenemos una serie de referencias que nos van diciendo cuál es cuáles son los compromisos y también cuál debiera ser la ruta correcta que debiéramos de tomar para promover la reducción de riesgo de desastres, así como la adaptación al cambio climático. Tenemos desde el proyecto Esfera, que desde hace décadas pues, que se enfoca en mejorar las condiciones de las poblaciones más vulnerables y en brindar atención humanitaria, porque se entiende de que hay una gran cantidad de población vulnerable. Tenemos al Hábitat, que es la Oficina de Hábitat de las Naciones Unidas, que lo que promueve es ciudades más inclusivas y ciudades que tengan una mejor entorno para que el riesgo pueda ser gestionado de una mejor manera, así como una mayor adaptación. Tenemos el Acuerdo de París desde el 2015, que bueno, se ha venido modificando con las COP a cada cierto tiempo, que lo que realmente se está promoviendo es entender de que hay una alteración a la temperatura del planeta y que el compromiso es realizar actividades para modificar o mitigar o adaptarse a esas circunstancias. También tenemos el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son 17 objetivos que se pretenden cumplir desde el desarrollo humano como tal, un enfoque bastante holístico desde aspectos tan básicos como acceso al agua, fin de la pobreza, hambre cero, etcétera, y que todavía en países como Guatemala no se han logrado. Y tenemos en la parte superior derecha el marco de Sendai, y es algo en lo que quería ahondar un poco, ya que el marco de Sendai pues, propone dos medidas fundamentales para la reducción de riesgo de desastres desde el 2015 al 2030. Y la primera es la reducción de riesgo de desastres que existen en la actualidad y la prevención de la ocurrencia de nuevos riesgos de desastres. Y esto se engloba en una realidad en donde existe un elemento fundamental que ha estado en aumento, que es la exposición. Entonces, la exposición ha aumentado por distintas razones. Y aquí se enlistan una serie de razones como lo es la pobreza y la desigualdad, los cambios demográficos, el aumento de población urbana, la falta de planificación territorial, el cambio climático, y otra serie como la falta de rendición de cuentas, el uso inadecuado del medio natural o incentivos para inversiones privadas enfocadas en la reducción del riesgo. ¿Cómo se puede enfrentar entonces esto? Y es de acá en donde yo empiezo a
o quisiera tocar el proceso de la construcción social del riesgo. Y muchos que han escrito o que hablan sobre la construcción social del riesgo, pues se enfocan bastante desde la perspectiva psicológica, y también hay otra cantidad de intelectuales que han estado desarrollando bastante información para entender que la construcción social del riesgo también nos permite entender de una mejor manera la vulnerabilidad, las amenazas, etc. Y esto, por ejemplo, es una experiencia que yo la estoy trayendo acá desde lo que ha desarrollado la red, que es la Red Latinoamericana de la Reducción de Riesgo de Desastres, que la conforma Alan Lavelle y otros grandes expertos como Virginia García Costa, mexicana, y otro que voy a citar más adelante. Pero ella escribe un artículo en el 2005 que habla sobre, es un ensayo en donde habla sobre y describe y como descompone la construcción social del riesgo en distintos autores. Y un punto bastante relevante de su ensayo es donde habla sobre la sociedad vulnerable del autor Jacques Faes. Esto fue escrito en 1987, donde él propone la historización de la percepción del riesgo. Entonces, ¿por qué es importante la percepción del riesgo? Porque va a depender también de la cultura que tenga la población. Hay un concepto que usa Sandino Monzón, el delegado departamental de la CONRED, que es un concepto que cuando yo lo escuché explicó muchas cosas que suceden en Guatemala, que es el concepto de la invulnerabilidad que tienen las personas en muchas comunidades en Guatemala, que es la falta del entendimiento de su estado vulnerable. Más adelante vamos a ver lo que es la vulnerabilidad, pero eso se da porque no hay una construcción social del riesgo. Sin embargo, todos en nuestro proceso de crecimiento tenemos esa construcción social a distintas escalas y en distintas dimensiones. Es cuando el niño pequeño está subido sobre la mesa y piensa en que si se tira al suelo se va a lastimar, y hasta que no lo hace y no siente el dolor de la caída, pues no aprende que de volverse a subir va a pasar lo mismo. Entonces ahí hay una construcción social que se va dando desde la niñez, y que así como se dan ese tipo de elementos tan básicos en el proceso de aprendizaje y del crecimiento, también se tiene que dar dentro de las relaciones de la sociedad con el medio natural, así como la probabilidad de la ocurrencia de ciertos eventos. Entonces, lo que propone Jacques Thys en la sociedad vulnerable, en donde él hace esta historialización de la percepción del riesgo, son 3 etapas. La primera, que es la etapa del miedo, en donde la percepción del riesgo viene desde la providencia. Esto se da desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, y que está relacionado con las epidemias y las pestes. Sabemos que las pestes es el desastre por excelencia de esta época, ¿no? Ahí vemos en el centro la imagen del médico que tiene su barbijo, su mascarilla, que es en forma de pájaro, en donde metió una serie de hierbas con las que los médicos pues proponían que no se iban a infectar, debido a que en ese tiempo se manejaba la teoría miasmática. La teoría miasmática decía que los males venían desde la tierra. Entonces, era una relación del riesgo que venía desde un castigo sobrenatural, que también tenía que ver con el comportamiento de las personas. Obviamente esta teoría es suprimida cuando viene la teoría bacteriológica, que explica un poco más por qué se dan las enfermedades, pero también hay otra etapa, que es la etapa de la industrialización. En la etapa de la industrialización, pues ya surgen otro tipo de condiciones. Ahí vemos cómo vivía la población más adinerada en Londres, en la Revolución Industrial, que es un grabado de Gustave Doré, y explica que incluso la gente que tenía tanto dinero vivía en condiciones completamente precarias. Aquí el miedo es sustituido por la angustia. Aquí ya se da un proceso industrial en donde existe ya un peligro a lo desconocido, porque la industria está creciendo a gran escala, que ni siquiera pueden entender qué es lo que va a generar un riesgo. Entonces hay un gran temor, hay una gran angustia por este proceso de crecimiento industrial que está generando una polaridad también en la población. Esto es desde el siglo XVIII al siglo XIX. Y aquí pues voy a hablar un poquito de esto después, que irrumpe las ideas ilustradas que desatarían una nueva percepción. Después de esta surge la tercera etapa, que es el riesgo a lo insoportable, que son los riesgos accidentales, donde irrumpen los riesgos como las explosiones nucleares,
desde lo que sucede en Chernobyl, por ejemplo, también con lo relacionado con el hundimiento del Titanic, también tiene que ver con esos riesgos accidentales, y ya empieza a develar una distinta percepción del riesgo como tal. El desastre biológico en Bhopal, que tenemos la fotografía al centro, que generó una gran cantidad de muertes y que se sabe que es una falla del sistema, pues genera un accidente y al final genera una gran cantidad de muertes. Entonces, en esta construcción, sucede el evento de las ideas ilustradas que ahora hablamos desde la segunda etapa, que es cuando sucede el terremoto de Lisboa en 1755. El terremoto de Lisboa, como muchos sabrán, es un evento que afecta de gran escala a la ciudad de Lisboa, que era una de las ciudades más prósperas en ese momento, que también tenía un desarrollo económico, cultural bastante relevante, y que cuando sucede el sismo, que es de una magnitud bastante alta, y que al mismo tiempo tiene una larga duración, pues la gente se empieza a alejar del centro urbano y corre a la costa, ¿sí? Porque ahí está menos densa la construcción. Entonces, cuando llegan a la costa ven el paisaje del mar, el horizonte, y ven que el nivel de agua empieza a bajar. Y al momento ven que ya viene la ola porque también se generó un tsunami. Entonces, hubo mucha indignación con este evento. La ciudad pues quedó muy afectada, y la indignación se centró mucho desde la perspectiva en donde la mayoría de las iglesias y de los grandes templos fueron afectados, fueron completamente desplomados, pero, por ejemplo, estructuras más pequeñas como los burdeles y otro tipo de salones no fueron afectadas. Entonces, las personas se cuestionaron por qué, si realmente el cura profesaba que el terremoto había sido un castigo supernatural o sobrenatural por las malas acciones que tenía la población, ¿por qué es de que los burdeles seguían en pie mientras las iglesias se habían caído? Entonces esto genera como en inglés se dice como un aha moment, ¿no? Porque es como se dieron cuenta de que hay una serie de condiciones o de restricciones que también se dan dentro de las ciudades que condicionan esa probabilidad de que un evento afecte de mayor manera o de mayor magnitud a un área específica. Y esto pues también queda grabado en las cartas que se compartían Rousseau y Voltaire, en donde un fragmento dice: la gran mayoría de nuestros males físicos son obra nuestra. Teniendo el caso de Lisboa, hay que considerar que si no hubiera habido 20.000 casas de 6 o 7 pisos, y que si los habitantes de esta gran ciudad hubieran estado mejor y más ligeramente distribuidos, el daño hubiera sido mucho menor y quizás incluso nulo, como si nada hubiera ocurrido. Entonces, este momento como tal, en muchas civilizaciones se da en distintos puntos. Este es un ejemplo como tal de lo que escribe Thais, pero es fundamental conocerlo porque es el momento en donde se percibe que existe la probabilidad de que un evento genere cierto nivel de pérdidas humanas o físicas. Entonces empieza el proceso en donde se empiezan a tomar una serie de decisiones para mejorar o mitigar ese tipo de eventos. Entonces, volvamos a la parte de conceptos. ¿Qué es el riesgo como tal? El riesgo pues tiene su serie de componentes y tiene su definición. El riesgo como tal es el resultado de la amenaza por la vulnerabilidad, por la exposición. La amenaza es el fenómeno que pueda suceder. La exposición es ese capital físico y humano que es afectado por la amenaza. Y la vulnerabilidad es ese nivel de pérdida o esas condiciones económicas, sociales, que están siendo parte de que están siendo afectadas por una intensidad de la amenaza. Entonces, el riesgo como tal va a ser las pérdidas esperadas a causa de una cierta amenaza para una región y periodo de referencia dados. Al final, el riesgo es una probabilidad, y es por eso que es difícil su construcción social. Por eso hablaba yo del tema de la construcción social. Pero hay riesgos que al final usted se da cuenta que existe. O sea, el riesgo, de todas maneras, si yo me pongo a caminar en la cima de un edificio, en el vértice, hay un riesgo de que yo me vaya a caer. Aunque no suceda, puede ser de que yo caiga. Entonces, esa percepción o esa construcción social, que es una probabilidad, porque puede que al final no suceda, es importante conocerlo.
El panel intergubernamental de cambio climático, que es el IPCC, también tiene su composición del riesgo, en donde genera más un proceso de entendimiento de la gestión como tal, en donde debe de haber un aprendizaje y adaptación de las experiencias de la gestión del riesgo con eventos pasados que permita que a través de las decisiones humanas se pueda mitigar el riesgo de desastre para futuros eventos. Aquí al lado izquierdo tenemos la definición del riesgo como tal, que es el encuentro de la amenaza, que es los eventos, ya sean actividades volcánicas, tormentas, la vulnerabilidad, que es la composición de la estructura física humana, por ejemplo, el sistema constructivo, o el nivel de exposición, que ya sea la infraestructura crítica, los tipos de población, adultos mayores o infraestructura. Entonces, definámoslo cada uno por su parte. La amenaza, entonces, es el fenómeno natural potencialmente dañino que puede afectar a la región geográfica de interés en una ventana de tiempo determinada. ¿Qué tipos de amenaza podemos evaluar? Están desde las amenazas geofísicas, como los sismos, los tsunamis y las erupciones volcánicas, o las amenazas hidrometeorológicas, como los huracanes, las inundaciones o los deslizamientos. Hay un poquito más complejas, como las climatológicas, que ya entran las olas de calor, vórtices polares, la sequía, por ejemplo, y las otras que son las que surgen con esta tercera fase de la construcción social del riesgo, que son los accidentes, los riesgos ocasionados por la misma sociedad o los riesgos tecnológicos. Entonces, lo que se estudia en una amenaza realmente es la medida de intensidad para representar el evento físico. Podemos ver en el lado izquierdo el esquema de las placas tectónicas a nivel planetario. Vemos el famoso anillo de fuego, que el Pacífico pues, tiene una gran cantidad de actividades sísmicas. Podemos incluso ver ahí a detalle cómo es que sucede esa relación de las placas dentro del territorio guatemalteco centroamericano, en donde sabemos de que Guatemala comparte 3 placas, que es la placa de Cocos, que le subduce tanto a la norteamericana como a la caribeña. Entonces hay una actividad constante, una actividad sísmica bastante constante, que es la que está generando a cada momento los movimientos telúricos. Tenemos al centro otro tipo de estudio de intensidad de amenaza, que en este caso es la amenaza alcanzada por la erupción volcánica del volcán Santiaguito en Quetzaltenango, en donde lo que se estudia es, por ejemplo, las variables de alcance de flujos piroclásticos, alcance de proyecciones balísticas, alcance de la ARES o de probabilidad de remociones en masa, que van a ser todas las variables o todas las actividades o eventos que se puedan originar a partir de la actividad volcánica. Y hay un mapa que también es un mapa del CATI bastante interesante sobre los usos de suelo agrícola en Guatemala, en donde también esto antepone una amenaza sobre las sequías. O sea, la sequía es un evento potencialmente dañino que también se sitúa, sobre todo en el corredor seco, pero que también vulnera a nivel nacional y en distintas regiones del país amenaza la productividad de los cultivos. Pasamos entonces al concepto de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad se evalúa desde el sistema físico, desde el sistema humano. Para el tema de la vulnerabilidad existen una gran cantidad de definiciones. En la vulnerabilidad se puede evaluar como lo veíamos en la presentación anteriores, el tema del nivel de pérdida que se puede alcanzar, que puede ser algo específicamente en la construcción o en cualquier otro sistema, pero también puede ser la vulnerabilidad, la propensión o predisposición a ser afectado negativamente, que por ahí también está las pérdidas humanas o pérdidas económicas. Las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres dicen que la vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de un individuo, una comunidad, activos o sistemas a ser impactados por los peligros. Entonces, siempre la vulnerabilidad va a estar ligada a la amenaza de un evento. Vemos en la fotografía inferior un asentamiento precario en la ciudad de Guatemala que tiene un nivel bastante alto de vulnerabilidad.
en donde se sitúa en un área donde pueda suceder un fenómeno potencialmente dañino, como puede ser un deslizamiento, y hay sistemas constructivos vulnerables. De por sí, los servicios vulneran también las condiciones, puesto que pueden ser aguas residuales a flor de tierra, que puedan estar erodando el suelo, o los sistemas de introducción de agua, o los sistemas eléctricos, que también contribuyan a exacerbar esa vulnerabilidad. La misma población también, por sus condiciones económicas, está en un estado vulnerable. O sea, comparamos esto con la población que vive en un asentamiento más seguro, como en el Naranjo, por ejemplo, esa población es menos vulnerable que esta población. Esta población tiene menos capacidad de hacerle frente al evento por sus condiciones económicas, por sus condiciones sociales. Y del otro lado tenemos un mapa en donde dice cuán dependiente es la población rural de la agricultura, que también deja ver la vulnerabilidad que se tiene, sobre todo si anteponemos ante las zonas más rojas, donde atraviesa el corredor seco. Sabemos de que la amenaza de sequía, pues obviamente va a afectar a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones que son mucho más dependientes de la agricultura. Entonces, aquí entra el tema de la tasa de alfabetización, las características físicas de las infraestructuras, que todas esas generan el bagaje del concepto de la vulnerabilidad. Dentro del sistema físico, también la vulnerabilidad está ligada al nivel de pérdida esperado para distintos valores de una cierta medida de intensidad de amenaza. Estos pueden ser de distinto tipo, cuantificarse en términos de pérdidas económicas y pérdidas humanas, o disminución de ciertos servicios importantes para el funcionamiento de la ciudad. La pérdida o la vulnerabilidad está ligada también al concepto de la fragilidad. Pero que la fragilidad es la probabilidad de obtener un cierto nivel de daño físico o humano. Y esto se mide con un concepto que se ha desarrollado mucho en la ingeniería civil, que son las curvas de fragilidad, que estudian los niveles de daños esperados para una estructura. Y esto lo quería tomar específicamente, ya que estamos en el contexto de la ingeniería civil, que la fragilidad es el concepto que se estudia bastante para las estructuras físicas. Ahí podemos ver 4 tipos de daños que pueda sufrir una estructura. El daño tiene un costo asociado y genera un nivel de pérdida. A través de un evento sísmico, por ejemplo, se puede determinar, o un evento físico, un evento de cualquier tipo, se puede determinar si la estructura pues, está sufriendo un daño menor, moderado, extensivo, completo. Y a partir de ese daño, o ese porcentaje de daño del 100% de la estructura, se puede estimar la pérdida relacionada a la economía. Entonces, la pérdida, nosotros en este caso, desde el punto de vista de la estructura, la podemos ocasionar a pérdidas humanas o pérdidas económicas. Y el daño va a estar relacionado con el tema de la fragilidad. O sea, ¿qué tan frágil es? Más daño va a tener la estructura. Ante este escenario, habrá una pérdida económica y de vidas humanas. Otro componente fundamental para la exposición, para la composición del riesgo, es el entendimiento de la exposición, que la exposición no es más que el capital físico y humano afectado por la amenaza. Esto requiere identificar todos los elementos del riesgo, determinando su distribución geográfica, su cantidad de caracterización de las propiedades físicas o estructurales que caracterizan su respuesta ante la amenaza. Ahí vemos una gran cantidad de fotografías. Vemos desde el área rural, es un modelo de exposición el que tenemos que desarrollar cuando tratamos de medir el riesgo. Porque el modelo de exposición desde las áreas rurales ante una actividad sísmica no va a ser igual que dentro de la ciudad. La cantidad de infraestructura que se pueda ver afectada dentro de la ciudad puede ser mucho mayor al área rural, pero si el único puente que teníamos en el área rural se nos cae como infraestructura crítica que se debe de valorar como tal, el impacto también puede ser mucho mayor para el área rural que para el área urbana. Puede ser porque en el área urbana hay muchos más puentes para acceder a esa zona. Infraestructura crítica también considera aspectos como los hospitales, algunas carreteras fundamentales que deben de seguir funcionando una vez después del evento y que obviamente no debieran de colapsar si están bien diseñadas. Los modelos de exposición también abarcan los tipos de población, las edades, personas de la tercera edad, la población infantil, discapacitados, por ejemplo, cuando sucede una emergencia tsunami se tiene que evaluar mucho el porcentaje de discapacitados para entender la velocidad
de metros por segundo que puede tener cada persona para estimar rutas de evacuación, por ejemplo. Entonces, en el tema de la exposición, la Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre también lo define como la situación de las personas, la infraestructura y la vivienda, las capacidades de producción y otros activos humanos tangibles ubicados en áreas propensas a los peligros. Y ahí podemos ver una foto que varía en 5 años, que está situada en Dharam, en Nepal, y vemos cómo la exposición va incrementando, y de ahí que surjan este tipo de convenios como el Acuerdo de París o el Marco de Sendai, en donde se comprometan a promover medidas de mitigación para los riesgos actuales, pero también a prevenir la apariencia de nuevos riesgos, que en este caso, en un periodo de 5 años, una gran cantidad de población pasó a estar expuesta a la inundación de este río. Dentro de la figura del lado izquierdo, pues podemos ver cómo en el 2004 había un cauce, el cauce del río pues todavía abarcaba esa zona, y más adelante pues seguramente se seca, y entonces existe el asentamiento de esta población. Vamos a cambiar un poquito, vamos a ir alternando también con lo que es el tema del cambio climático, ya que es relevante tocarlo en esta conferencia. Y para el tema del cambio climático, la institución por excelencia es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. De hecho, ellos se ganaron el premio Nobel porque ha sido una organización internacional que ha tenido una serie de expertos en todas partes del mundo que se han encargado de contribuir al entendimiento básico en la población mundial de los efectos del cambio climático. El panel intergubernamental de cambio climático entonces define al cambio climático como cualquier cambio en el clima, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Y esto es bien importante entenderlo porque el cambio climático siempre ha existido en los procesos de evolución de la Tierra. Y lo podemos entender, por ejemplo, cuando se da la última glaciación. Esto fue parte de un cambio climático. La Tierra siempre tiende al enfriamiento, como lo dice James Lovelock, pero a través de la exposición al sol y la relación con la cercanía, con el proceso de rotación y traslación, pues genera las condiciones para que desde el momento en el que se genera vida, pero también los periodos de glaciación permiten la renovación de la vegetación, así como de la fauna, y entonces también permiten la evolución de la vida. Pero esto está considerado dentro de la variabilidad natural. Por aparte es la actividad humana. Lo que sucede con la actividad humana es que ha exacerbado o acelerado ese cambio climático, que es donde ya se da el concepto del calentamiento global. Pero cambio climático, es importante aclarar que es una actividad que siempre se ha dado en los procesos de evolución de la Tierra. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como un cambio en el clima que es atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, además de la variabilidad climática natural. Ellos también entienden la importancia de que la variabilidad natural a través de los procesos de glaciación o de calentamiento, pues han generado en distintos procesos del tiempo cambios en la superficie de la Tierra. Pero también se reconoce que la actividad humana pueda estar generando una alteración o una aceleración de esos cambios. Es importante que podamos entender la diferencia entre la variabilidad climática y el cambio climático. Aquí también se da la diferencia entre tiempo y clima. El tiempo es la temperatura del día, es la cantidad de horas que van a salir durante un específico periodo de tiempo. Y cuando hablamos de clima, ya hablamos de un promedio. Entonces, cada vez que toquemos la palabra clima, se refiere a un promedio en donde generalmente se toma una ventana de tiempo de 30 años para definir, ok, la temperatura promedio de Quetzaltenango, por ejemplo, son 14 grados centígrados. Entonces, es porque hace 30 años y durante todos esos 30 años, en el tiempo, por ejemplo, el tiempo de durante esos 30 años pudo haber sido 16 grados, 12 grados, 7 grados, pero el clima, que sería el promedio, al final dijo que eran 14 grados, que por cierto, ya hay documentos recientes que evalúan que la temperatura o el clima
de la ciudad de Quetzaltenango ha subido a 15 grados centígrados. Entonces, ese es el tema con la diferencia entre el tiempo y el clima, pero también hay una diferencia entre la variabilidad climática y el cambio climático. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos, las escalas temporales y espaciales que se pueden deber a procesos naturales dentro del sistema climático o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos. Un ejemplo de la variabilidad climática es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño genera una gran cantidad o un gran impacto de sequía dentro de esta parte del hemisferio, y en la parte sur genera una gran cantidad de lluvia, que también aquí en Guatemala se le ha conocido de una manera más pragmática como el fenómeno de la Niña. A diferencia de la variabilidad climática, que son ciclos que se van repitiendo durante ventanas de tiempo bastante extensas, existe lo que es el cambio climático, que es el cambio en el clima que persiste por décadas o más, ocasionado por causas naturales o actividades humanas, que es la definición del panel intergubernamental de cambio climático. Y ahí podemos ver este dibujo del cambio climático que envuelve realmente a toda la variabilidad climática. Aquí podemos ver sequías, podemos ver ciclones tropicales, podemos ver tormentas de hielo, tormentas de polvo, y todo esto es parte del sistema de variabilidad climática, ya que, por ejemplo, las tormentas de arena no se dan todos los años, no son recurrentes específicamente en una expectativa de tiempo, pero sí se siguen dando, son ciclos que se van dando. En cambio, el cambio climático es algo mucho mayor, que persiste por décadas y que de alguna u otra forma se va convirtiendo en algo irreversible. Entonces, ¿cuáles son los tipos de amenazas observadas y proyectadas en el cambio climático? Pues existen actividades que han afectado el funcionamiento del clima, como la acidificación del océano, que genera la mortandad de corales. Y eso nos afecta directamente a todos nosotros, porque sabemos que los corales son ecosistemas que tienen un alto nivel ecosistémico por la cantidad de biodiversidad que concentran, además de la vida que multiplican con las algas, y que al mismo tiempo trabajan para la absorción de gases de efecto invernadero. El aumento del nivel del mar, por ejemplo, es una amenaza que genera la destrucción costera y salinización de acuíferos. El aumento de temperaturas genera la intensificación de huracanes. El aumento de frecuencias de tormentas externas genera una mayor frecuencia, intensidad y duración de las tormentas. Entonces, realmente son efectos que poco a poco van llegando y se van quedando durante un periodo de tiempo bastante prolongado. ¿Y cómo es el cambio climático en Guatemala? Bueno, aquí tenemos una estadística que dice que el 41% de los guatemaltecos viven en los 100 municipios del corredor seco extendido, donde se concentra además el 34% de la pobreza extrema. Esto es un mapa que evalúa tanto la amenaza de sequía que existe a través del corredor seco, así como la condición de vulnerabilidad de las poblaciones en extrema pobreza que están dentro de los municipios dentro del corredor seco. Dentro de la amenaza, pues también existe la amenaza de los ecosistemas, que sabemos que es un elemento fundamental para el funcionamiento de la sociedad. En este caso, Mesoamérica, que es uno de los 25 hotspots de biodiversidad a nivel mundial, también se ve amenazado por el cambio climático. Un grado de temperatura modifica la estructura del ecosistema y puede generar la muerte y obviamente demandar la selección natural para que solo algunas especies puedan existir. Entonces, quisiera marcar aquí una diferencia entre la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. En el tema de la adaptación al cambio climático, es un aspecto que se da más de manera crónica. Son impactos climáticos, la sequía, por ejemplo, la producción agrícola. Sabemos de que van a ser adaptaciones al sistema natural de las actividades humanas, pero es de una forma más crónica, no es aguda, no es de una manera puntual como un desastre específico. Entonces, la escala temporal de la adaptación es a largo plazo. Por eso es de que se promueve la siembra de los árboles, y no la siembra de un árbol, sino la siembra de grandes hectáreas de árbol para garantizar la captura de carbono, y eso es a largo plazo. La escala, por ejemplo, el cambio climático es global,
No podemos cambiar solamente el clima de una región, aunque se ha probado que a través de la gestión correcta de cuencas hidrográficas se puede promover la generación de microclimas, que es un concepto que se da mucho en Guatemala, y generar algunas condiciones bastante propicias. Pero el cambio climático como tal es a nivel mundial. Y obviamente como actores pues está la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es uno de los entes fundamentales para el entendimiento de la adaptación al cambio climático. En el tema de la reducción de riesgo de desastres son impactos agudos. Son elementos que inciden de manera directa, movimientos en masa, terremotos, actividades volcánicas, que afectan en una escala temporal de plazo inmediato o de plazo medio. Las escalas pues son amenazas locales, específicamente, y el local puede ser a escala ciudad, a escala país, pero no afecta a escala global el tema de los desastres. Y los actores, pues aquí ya tenemos a las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres. Entonces, para el tema de la reducción del riesgo se trabaja lo que es el ciclo de la gestión del riesgo, y lo que promueve el ciclo de la gestión de riesgo son 4 actividades fundamentales. En primer lugar, tenemos la aparición de la emergencia, que es la flecha roja. Hay una respuesta. Esta respuesta se puede dar en horas, semanas y días. ¿Sí? Va a depender mucho de cómo el sistema natural o cómo la infraestructura, cómo la organización, cómo la resiliencia esté instalada para tener una respuesta adecuada. Después de que se da esta respuesta al evento, ya sea, por ejemplo, una actividad sísmica, hay una respuesta para atender a los heridos, hay una respuesta para evacuar, que se tiene que dar en horas, en días y en semanas. Después hay un proceso de recuperación. Este proceso de recuperación ya lleva semanas, meses y años. El proceso de recuperación ante una actividad sísmica sería la reconstrucción, por ejemplo, de la ciudad, pero no es eso suficiente, ya que tiene que pasar un proceso de mitigación. Aquí ya se evalúan los impactos y las soluciones definitivas, es decir, si yo entiendo que en San Marcos la amenaza por sismo es mucho más alta por los efectos de sitio, dada por una aceleración del suelo, que se diferencia mucho más de otras regiones, que también puede ser impactada por la magnitud sísmica, pues yo entonces tengo que empezar a diseñar puedo trabajar lo que ha trabajado, por ejemplo, el ingeniero Nerio, el ingeniero Víctor, que es la microzonificación sísmica, o empezar a trabajar sistemas adaptados a esa actividad sísmica que puedan ser más resilientes. Entonces, ahí es donde se trabaja la mitigación. Esto ya lleva años y décadas. Y por último, la preparación, que es antes de que suceda el evento. Y la preparación como tal no es más que todas esas medidas de sistemas de alerta temprana, organización, incluso aquí entra, por ejemplo, la mochila de las 24 horas o un plan de emergencia y tenerlo listo antes de que suceda el evento. Eso como tal es lo que debiera abarcar el ciclo de la gestión de riesgo. Una gran cantidad de intelectuales han propuesto de que el ciclo como tal no debiera existir en ese concepto, sino que más bien debiera de ser un aprendizaje de manera cíclica, pero teniendo la otra variable que es el tiempo. Entonces, ok, existe un riesgo de desastre, existe el evento, existen las actividades de la respuesta, la recuperación, la mitigación, pero a partir de la mitigación y la preparación se crece en conocimiento para prepararse para el siguiente impacto, de manera que el siguiente impacto no va a ser igual y no lo vamos a enfrentar de la misma forma, ya que vamos a tener el conocimiento previo. ¿Por qué es difícil la gestión del riesgo como tal? Porque generalmente existe una brecha entre la planificación o la improvisación. Aquí tenemos una imagen en donde muestra cómo vienen los eventos amenazantes y cómo se está construyendo la gestión del riesgo, o cómo existe la demanda de urbanización y cómo apenas están construyendo la infraestructura. Hay realmente un espacio entre los planos y la implementación, en donde no hay un entendimiento de cuáles son los verdaderos problemas o las verdaderas formas de atender las soluciones. Entonces, ¿qué experiencias en reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático hemos podido entender? Desde la perspectiva de Guatemala, hemos tenido una diversidad de eventos que se han dado desde las sequías recurrentes, como desde los deslizamientos, como en el caso del Cambrai, como en la explosión del volcán de fuego.
Entonces, este tipo de lecciones nos permiten de alguna forma entender que se debe de construir esa cultura de la percepción del riesgo, pero también la cultura de la prevención. Y aquí vuelvo a tocar el concepto que citaba yo de Sandino Monzón, que es el concepto de la invulnerabilidad, que es algo que realmente sucede en base a las condiciones socioeconómicas y sociales o las condiciones intrínsecas de una población, ya que, por ejemplo, en el caso del Cambrai, la población vivía ahí de alguna u otra forma porque no tenían otro espacio donde poder vivir. Entonces, también hay un proceso de regulación que se debe dar en la construcción de las ciudades, o el tema de las sequías recurrentes, que mucha gente se sigue preguntando por qué hay población que vive en tierras que no son productivas, y ya nos tocamos a temas antropológicos, y bueno, ya surgen otro tipo de discusiones. Pero quiero tocar este tema del COVID, porque es un evento que está sucediendo actualmente y que nos da una lección en distintas formas. En primer lugar, hay una diferencia en la gestión que se le está dando a la pandemia. Hay una diferencia entre la gestión que le está dando Estados Unidos, por ejemplo, que actualmente ya reabrió muchas actividades económicas a pesar de que es el país número 1 en contagios. Hay una diferencia entre Uruguay, por ejemplo, que es un país que sugirió una cuarentena y que toda la gente la tomó y que a partir de eso ha tenido unos resultados bastante buenos en comparación a otros países. O el caso de China, por ejemplo, que va a exportar realmente, y esto lo dice el filósofo Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que habla de cómo China va a exportar ese modelo de control a través del Big Data, en donde a partir del método del gobierno, pues la población tiene mucha confianza en el gobierno, entonces permiten de que el gobierno pues conozca la cantidad de latidos que tiene por minuto, las respiraciones, con quiénes habla, dónde va, a qué está comprando, qué está desechando, etcétera. El gobierno tiene acceso a toda esa información y por lo tanto el control de la pandemia se ha podido dar mucho mayor en ese tipo de países que si lo contratamos con Europa, por ejemplo. Que Europa, la libertad individual es la supremacía, por lo tanto no se puede ver privado esa información de ser, de ser partícipe el gobierno, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de estrategias. Tenemos el caso también de Suecia, que Suecia dijo, no, Suecia se fue un paso adelante. Suecia dijo, hay que desarrollar anticuerpos. Entonces, que la gente salga, que se contagie y que muertes de todas maneras van a haber, pero es importante que entendamos de que si nosotros cerramos en este momento el país, no la cerramos porque no querramos cerrar la economía, sino por el trauma social que va a generar una vez se dé la apertura. Y eso es un tema de discusión, porque, y estoy seguro que les pasará a muchos de ustedes que están escuchando, cómo realmente va a ser el comportamiento nuestro una vez se abra la ciudad y las actividades humanas y se promueva la normalidad. O sea, va a haber un shock de alguna forma psicológico que vamos a tener que enfrentar. Entonces, a partir de eso también van a surgir las modificaciones en la configuración de las ciudades. Y esto deja muchas lecciones desde cómo, desde por qué se empezaron a empedrar las ciudades en la época colonial, por ejemplo, porque venía desde esa teoría miasmática, así como por qué se empieza a construir la vivienda de una forma distinta. La arquitectura hoy en día, tanto la ingeniería civil, se van a replantear cómo hacer que las viviendas, obviamente, puedan soportar o puedan estar adaptadas para este tipo de eventos. Realmente la cuarentena, la lección que nos deja la cuarentena del COVID es que es un evento que va a ser recurrente. ¿Por qué? El tema de la evolución de las enfermedades es un hecho y se va a seguir dando. Cada vez van a surgir nuevas enfermedades o van a evolucionar. Por otro elemento, existe el tema de las conglomeraciones. Cada vez hay una urbanización, hay una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas que se desarrolla cada vez más. Por lo tanto, la vulnerabilidad y la exposición va a crecer. Y por otra parte, el cambio climático que también juega dentro del proceso de la generación de nuevas enfermedades. Esto entonces viene a poner en evidencia la importancia de la salud por encima de la tecnología y la economía, que son las lecciones que nos está dejando el COVID. Quiero tomar aquí una serie
de experiencias que vienen desde hace mucho tiempo y porque ya estoy próximo a terminar. Y que son experiencias de cómo se ha dado la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático desde hace siglos. Por ejemplo, Japón realizó un catastro de sus árboles en la era Tokugawa en el siglo XVII, porque se dieron cuenta de que sus árboles estaban acabando, entonces se dieron a la importancia de sacar un catastro de cada árbol y de que cada árbol que tenía que ser cortado tenía que tener un permiso por el shogunado, de lo contrario no podía ser cortado. Hoy en día Japón se da el lujo de tener una gran cantidad de cobertura forestal por cápita y se da el lujo también de importar su madera desde Australia, que tiene la capacidad económica de hacerlo. En el caso de Boston, por ejemplo, y los humedales artificiales construidos en la cuenca del río Charles, desde 1965, es un proyecto maravilloso que, si lo pueden investigar para el tema de la infraestructura, es un éxito, ya que el cuerpo de ingenieros civiles de los Estados Unidos, a través de una investigación, ponen en evidencia que una ciudad porteña como Boston se va a inundar recurrentemente y es necesario trabajar humedales artificiales. A través de un proyecto muy eficiente en donde compran la tierra, generan los humedales artificiales, emitan que todos los años, a partir de las lluvias, en el recorrido que hace la cuenca hasta la desembocadura hacia el mar, en donde se sitúa la ciudad, no se inunde en ningún lado. La percepción del riesgo también existió desde el siglo XVII a.C., por si han conocido del código del rey Hammurabi, en donde él exigía de que si un constructor construía una vivienda y esta vivienda colapsaba y causaba la muerte de la persona, el constructor debía de haber muerto. O merecía la muerte. Y si se destruía la propiedad, el constructor debía restaurar todo lo destruido. Estas son lecciones en la historia que son importantes considerarlas porque han existido y, por ejemplo, en la actualidad podemos ver la experiencia de Tokio y su mega obra para los drenajes pluviales, que es una de las obras más increíbles a nivel mundial, en donde ellos evitan las inundaciones que les dejaron las lecciones desde hace décadas. Ellos se dieron a la importancia de poder construir esta mega obra para solamente como drenaje pluvial. Vean la escala de la persona y la altura de este drenaje en época de lluvia. Hablar un poquito también de la historia nuestra. La resiliencia maya es un aspecto fundamental. Este documento yo lo saqué de un artículo publicado por este experto sobre servicios ecosistémicos de la Universidad de Australia, ahorita no tengo el nombre, pero después se los puedo pasar. Él hace un análisis sobre los procesos de evolución en donde hay una densificación de la población maya, hay una condición del bosque en donde se degrada, hay una relación comercial que también en algún momento colapsa, pero que a partir de esto se da una reorganización obligatoria basada en la resiliencia y la cultura maya. Y aquí es donde ya vamos cerca al final. ¿Qué significa la resiliencia? La palabra proviene del latín resiliere, que es recuperarse. La definición de la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones. Realmente esto, la adaptación al cambio climático o la reducción de riesgo de desastre, lo que pretende es construir la resiliencia. Y la resiliencia se construye, así como se construye como el constructo social del riesgo, también se construye la resiliencia. Se construye una capacidad, se instala esa capacidad, ya sea en la comunidad o en la sociedad, siendo consciente que están expuestos a una amenaza para resistir y absorber y adaptarse y recuperarse de esos efectos. Concluyendo, y aquí me baso en una conferencia dada por el experto de la Red Latinoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, don Omar Darío Cardona, de la Universidad Nacional de Colombia, el desastre supone la preexistencia de unas determinadas condiciones de riesgo. Desde esta perspectiva, el desastre puede considerarse como un riesgo no manejado. El riesgo se construye socialmente, aun cuando el fenómeno sea físico sea natural. La orientación de la gestión hacia el riesgo permite discriminar entre las necesidades y acciones ante y ex post.
Dejo como una sugerencia bibliográfica el libro de Colapso de Jared Diamond, que es ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen?, para entender un poco más el tema de cómo las sociedades antiguas han lidiado y contemporáneas han lidiado con los riesgos o se han adaptado a las condiciones climáticas. Y por último, dejo este pensamiento también del maestro Omar Darío Cardona. Estamos promoviendo la sostenibilidad de alguna forma, pero es importante reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. Raíces que residen en el estado de la sociedad civil, pobreza, ignorancia y actualmente la carencia de salud, en el funcionamiento del sistema financiero y económico, injusticia y inequidad, y en el estado y tendencia ecológica, agotamiento, deterioro e impactos. Desarrollo con transformación será justicia, equidad y conocimiento. Les agradezco a todos su tiempo y quisiéramos saber si tienen dudas. Sí, quizá tal vez para información de nuestra audiencia, pueden ubicar en un icono que dice preguntas y hacer las mismas al ¿cómo se llama?, al expositor. Pueden de alguna manera escribirlo y ponerlo de esa manera. Y si están desde un dispositivo telefónico o de teléfono, mejor dicho, en la parte de abajo, en el dispositivo, ustedes van a encontrar una interrogante y le dan doble clic ahí y pueden realizar sus preguntas. Vamos a pasar al tema de preguntas, arquitecto. Si quiere, yo le voy leyendo. Gracias. Vamos a ver acá, perdón. COSUDE, USAID, el BID y otros han invertido en procesos de incorporación de las dos temáticas, GIR y ACC, en la región, pero se mantiene separado, casi aislado, el tema de la gestión ambiental como mecanismo de reducción de riesgos. Entre paréntesis coloca EAE y EIA, por poner ejemplos de instrumentos. ¿Cómo se incorporan diseños y soluciones basadas en la naturaleza en la formación profesional de ingenieros civiles y de arquitectos y de otras ingenierías asociadas? Esa es pregunta para usted, arquitecto. Gracias. Esa es una pregunta bastante buena, ya que explora un poco más allá las soluciones solamente con la infraestructura gris, sino que también explora el concepto de la infraestructura verde, que es un elemento que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, sobre la importancia de cómo, por ejemplo, a partir de infraestructura verde se puede reducir el riesgo de desastres. Y por eso yo tocaba el caso de Boston y los humedales artificiales, que no es una experiencia que surgió hace unos 5 años, sino que en 1965 ni siquiera eran arquitectos del paisaje o ni siquiera eran hidrólogos, sino que eran el cuerpo de ingenieros civiles de los Estados Unidos, estudia que la ciudad de Boston tiene una alta probabilidad de inundaciones, no por la crecida del mar, sino por la escorrentía generada por la cuenca del río Charles. Entonces ellos estudian que a través de ese recorrido del río pueden diseñar y construir humedales artificiales que lo que provean es la regulación del caudal de agua y evitar obviamente el impacto en la ciudad de Boston. Este es un aspecto que como tal no ha tenido mucha relevancia a nivel mundial o en muchos países porque se cuestiona mucho la eficiencia del sistema. Y aquí pues hay una gráfica, yo realmente no la compartí hoy porque no quería hablar sobre la adaptación al riesgo de desastre a través de ecosistemas, porque es un tema bastante amplio, pero hay una gráfica que muestra cómo cuando se construye la infraestructura gris, en algún momento la infraestructura gris, a partir ya sea de la calidad del concreto, ya sabemos que tiene un periodo de duración, empieza a bajar, pero cuando se combina la infraestructura gris con la infraestructura verde, si por ejemplo se construyen muros de contención, pero al mismo tiempo se construyen humedales artificiales, el humedal a través del tiempo empieza a subir en la curva de desarrollo de biodiversidad o de desarrollo de capacidad de regulación de inundaciones, por ejemplo,
mientras la curva de la infraestructura gris baja. Entonces, se va compensando ese costo-beneficio de la inversión en los dos tipos de infraestructura. Eso quiere decir de que la solución para las inundaciones no siempre van a ser los humedales, pero tampoco van a ser solo los muros de contención o infraestructura gris, sino que debiera ser una combinación de las dos. En el tema de lo que promueven las organizaciones internacionales, es cierto, lo que ha sucedido mucho es de que a veces se dan distintos tipos de discursos. Yo tengo la oportunidad de trabajar también para una organización internacional y siempre se dan algunos tipos de discursos ajenos a la institucionalidad, porque también se han desarrollado instrumentos basados en otras condiciones y que a veces requieren ser actualizados también desde la gobernanza. Hay otra pregunta acá. Dice, ¿puede comentar más sobre el enfoque de la gestión prospectiva del riesgo, dado el escenario de la nueva formación para ingenieros y arquitectos? Ya, el tema de bueno, no sé si se refiere específicamente a los tipos de riesgos que incurren en el actuar del ingeniero civil, pero desde la perspectiva de la prospección es fundamental que la construcción del riesgo también se vaya dando. Y es que, por ejemplo, cuando hablaba el ingeniero Neri de cómo se integran los contenidos programales a la currícula de ingeniería civil, hay una serie de actividades que ya se están haciendo dentro de la ingeniería civil o dentro de la enseñanza o de la práctica de la ingeniería civil que están por el tema de la gestión de riesgo de desastres o que están por la adaptación al cambio climático, pero nunca se había dado el enfoque como tal. Por ejemplo, la palabra resiliencia, el origen de la palabra resiliencia viene desde la construcción. Entonces, cuando se hablaba de construcción resiliente, se hablaba de una estructura que fuera capaz de soportar un evento estimado con cierto nivel de intensidad. Entonces, este evento, esta construcción del riesgo o esta gestión del riesgo como tal ya existe de manera intrínseca dentro de la ingeniería civil. Muy bien, aquí hay otra. En las nuevas construcciones se deben tomar muy en cuenta las ciudades sostenibles, verdes. ¿Es posible aplicarlo? Toda la vida. Aquí hay algo que, como el tema del desarrollo o de las soluciones basadas en ecosistemas para la reducción de riesgo de desastre, es algo que está tomando bastante relevancia. Desde la perspectiva, por ejemplo, de la ciudad saludable, que va a ser un concepto que ahorita se va a desarrollar mucho más y que no es un concepto que haya salido ahora, sino que desde siglos se ha venido estudiando, tal vez como para citar un poquito o para responder basado en un libro, el libro de The City in History o La ciudad en la historia de Lewis Mumford, habla muy bien sobre ese tipo de la evolución y de cómo las ciudades sostenibles pues, promueven una mejor adaptación a riesgo de desastres. Desde hace más de 50 años se viene proponiendo lo que es la ciudad jardín, que es una ciudad sostenible que al mismo tiempo es más saludable, en donde las personas se desarrollaban con una vinculación más cercana hacia los ecosistemas, pero al mismo tiempo podían desarrollar sus actividades productivas. Entonces era un nuevo diseño de vivienda que después se dio cuenta, o sea, después los planificadores se dieron cuenta de que pues por ahí no iba también el camino, porque no iba a ser sostenible para toda la población vivir de esa forma. Entonces empezaron a surgir otro tipo de elementos, como el tema del metabolismo urbano, por ejemplo. El tema del metabolismo urbano está muy ligado a la gestión del riesgo, como el trabajo con la gestión de residuos sólidos, el caso de Quetzaltenango, por ejemplo. En Quetzaltenango no tenemos un tratamiento de residuos sólidos, tenemos un botadero municipal que está un poco lejos de ser también un relleno sanitario, que es como el tratamiento mínimo que se le debiera de dar a los residuos sólidos, pero que tampoco llega a eso. Entonces, eso también genera ciertas condiciones de riesgo. Eso evita que la ciudad también sea sostenible, porque si la ciudad fuera sostenible y entendiera lo que es el metabolismo urbano, pudiera reciclar toda esa cantidad de oro gris que es la basura y poderlo convertir en materia o el tema de la materia orgánica, convertirlo en compost y ahí pudiera promoverlo de una manera más sostenible. Entonces, la sostenibilidad tiene que estar ligada completamente a la gestión del riesgo. Y al final son elementos que se van complementando. Hay dos preguntas más acá, arquitecto. Hablando del COVID-19, ¿cuáles serían las variables del riesgo de contagio?
Yo creo que esa respuesta creo que más la puede contestar una persona experta en virología o en infectología, pero hablaba desde la perspectiva que me atañe con lo que es el medio construido y el medio natural. Hay aspectos fundamentales que tienen que ver con la configuración también de las ciudades. O sea, y va desde la configuración de la vivienda, que no es lo mismo la cuarentena que está viviendo una familia que tiene un cuarto para cada integrante que la cuarentena que está viviendo la familia que tiene un cuarto para las 5 personas. Entonces, el riesgo de contagio obviamente es mucho mayor, sobre todo si las condiciones socioeconómicas de esas personas lo obligan, por ejemplo, a que los que viven con mayores condiciones de vulnerabilidad tengan que salir diariamente a las 5 de la mañana a vender el producto porque se dedican a la economía informal y viven al día. Hay una mayor probabilidad de contraer ese contagio, de traerlo a la casa, y en medio de ese hacinamiento el contagio se va a dar mucho mayor. Esto obviamente va a depender de las condiciones de vulnerabilidad de las distintas poblaciones. El caso de Suecia, por ejemplo. ¿Por qué Suecia no le importó que la gente no utilizara mascarillas, que no se quedara en su casa, que pudiera salir a trabajar? Porque el sistema de salud de Suecia es altísimo, o sea, tienen un nivel altísimo de salud, a comparación que en Guatemala. En Guatemala el presidente está con miedo porque sabe que el sistema de salud no puede atender las necesidades de toda la población. Si han podido ir al hospital de aquí de COVID de Quetzaltenango, ese hospital no está considerado como hospital entre los médicos, es solo una zona de encamamiento porque tampoco tiene las capacidades físicas o la infraestructura como para atender. Entonces, el sistema de salud como tal de Guatemala es un sistema bastante complicado en donde la probabilidad de contagio, o sea, es el primer indicador de que va a haber una gran cantidad de pérdidas. En cambio, en Suecia dicen, bueno, si se contagia, o se muere porque ya está anciano, o lo podemos atender aquí de alguna forma y o va a sobrevivir, pero al mismo tiempo nuestra población desarrolla anticuerpos y más adelante ni siquiera vamos a tener que sufrir nosotros el trauma de la cuarentena. Muy bien, hay otras preguntas acá. ¿Cuáles considera que son los desafíos de la comunidad universitaria? Considerando que en la población guatemalteca no hay sensibilización sobre estos temas y los gobiernos no atienden eficientemente el tema de GIR y ACC. Es la educación. Siempre, bueno, la sensibilización es fundamental y va dentro del proceso de educación. En la educación, desde mi perspectiva, tiene un poder incalculable y creo que desde la academia tenemos esa responsabilidad de poder promover y no solo la gestión del riesgo, sino también de entender por qué es que el riesgo existe. Y por eso tocaba el tema de la construcción social del riesgo, porque cuando no entendemos por qué el riesgo existe y lo resumimos a una pequeña probabilidad que suceda algo, sucede lo que nos sucede y les ha sucedido a muchos ingenieros o supervisores que van a la obra y le dicen al albañil, mire usted, esa viga no está bien porque está encima de una ventana. No, pero es que yo siempre he trabajado así y eso nunca se cae, ¿verdad? Pero usted desde su experiencia como ingeniero o profesional de la construcción sabe que eso en un movimiento sísmico no va a soportar, porque usted conoce la probabilidad de riesgo de que ese evento suceda y que genere cierto nivel de pérdida, pero no existe esa construcción del riesgo en muchas personas. Entonces, es un proceso que debe ser sinérgico, o sea, tanto así como lo vamos absorbiendo nosotros dentro de la academia, lo tenemos que poder multiplicar en cualquier área de trabajo. Y ya vimos de que los riesgos no solamente van a ser de eventos de desastres grandes, sino que también van a estar relacionados con el tema de la salud, con el tema de la economía, con el tema de aspectos socioeconómicos, etc. Si pudiera asesorar a las autoridades municipales de Quetzaltenango, mencione 3 aspectos prioritarios que deberían trabajar para disminuir los riesgos de viviendas en áreas vulnerables. Bueno, en el caso de Quetzaltenango, tal vez pudiéramos acotar que los riesgos que existen o que más se han dado pudieran ser los riesgos por inundaciones, que es el fenómeno este que sucede en lo que solía ser el pantano. Entonces ahí, obviamente, esto tiene un componente histórico que no se ha tenido la voluntad como para enfrentarlo, como para
poderlo resolver. Está el tema sísmico, que también el tema sísmico pues está muy sujeto a tanto a la aceleración del suelo, pero también al sistema constructivo que se tenga. Entonces, por ejemplo, por ahí pudiéramos empezar. El tema de cómo las municipalidades demandan códigos de construcción para que cumplan cierto tipo de normativas. Y en el caso, por ejemplo, de Ajíes, y que usted, ingeniero Víctor, es parte de ello, se está proponiendo que esas normativas sean obligatorias, porque actualmente son sugeridas. Entonces, quien quiere las considera y quien no quiere no las considera. Entonces, tiene que haber una voluntad también en los procesos de aprobación de licencias de construcción en donde se garantice que se están siguiendo los códigos de construcción. De aquí se pudieran desprender muchas otras más. El problema es de que también las municipalidades no tienen la capacidad, como por ejemplo en la capital. Lo que sucedió en el Cambrai, y creo que muchos lo sabrán acá, es de que el alcalde de ese municipio, no recuerdo, creo que es Santa Catarina Pirula, él dio las licencias de construcción para que esas viviendas se hicieran. O sea, ¿en qué momento o en qué pensar un alcalde provee licencias de construcción para un área de riesgo? Eso, por eso es de que metieron a la cárcel al alcalde. Entonces, desde un principio, una zonificación adecuada, una planeación estratégica, un plan de ordenamiento territorial, planes seccionales, un plan estratégico de crecimiento urbano, porque también hay un elemento fundamental dentro del crecimiento de las ciudades, que cuando se da el crecimiento de la frontera urbana, no se considera hacia qué áreas debiera de crecer. Entonces, esas variables también debieran de estar definidas dentro de los planes de ordenamiento de las municipalidades. Vamos a tocar 3 preguntas más y luego pasamos con el primer expositor, que era el ingeniero Neri Pérez. Dice, localmente en el Valle del Palujunoj se tiene el diseño de un parque del agua como proyecto para mitigar los problemas de las inundaciones, no solo en el sector, sino en las partes bajas en la ciudad. Pero la idiosincrasia de los pobladores no ha permitido este proyecto. ¿Cómo cree que esto pudiera tomar auge, arquitecto? Pienso de que, bueno, en el Valle del Palajunoj sucedió una serie de condiciones que se han venido dando desde hace mucho tiempo y creo que va mucho desde el tema histórico al tema actual. Ese concepto del Parque del Agua me resuena, que por ahí en algún momento tuve una conversación con el ingeniero Roberto Galindo, que hablaba de eso. Él decía, cuando se impermeabilice el Valle del Palajunoj, las inundaciones de Michela se van a exacerbar bastante. Y creo que es una anotación bastante atingente sobre el planteamiento que usted comenta. Pienso de que los procesos de educación y de sensibilización son fundamentales. Quizás en el tema del Valle del Palajunoj hay una serie de condiciones en las que se ha habido un enfrentamiento, se dio el enfrentamiento entre esa población y la municipalidad cuando se dio la aprobación del plan de ordenamiento territorial, porque en los procesos de planificación del plan de ordenamiento territorial nunca se consideró la participación ciudadana de la población quetzalteca y sobre todo también, bueno, también de la población rural del Valle del Palajunoj. Entonces, hay un sentir bastante marcado dentro de la población rural, específicamente del Valle del Palajunoj, y que se va a repetir en muchas otras regiones del país, y que, por cierto, esto también ha dado como una lección que es una bomba de tiempo para los procesos de planificación, que la planificación de las municipalidades no puede ser a puerta cerrada con 5 personas que son expertos en cada uno, tal vez en hidrología o en ordenamiento territorial o no sé. Se tiene que considerar la participación ciudadana. Y yo creo que ese ha sido uno de los fallos más grandes que ha tenido la intervención de proyectos en esa zona. Otro también tiene que ver la falta de atención de infraestructura. He tenido muchos intercambios de información con la población del Valle del Palajunoj y muchos de los líderes nos decían, miren, aquí nos quieren venir a prohibir el acceso al agua, pero el acceso al agua nosotros pagamos la instalación del proyecto. Entonces, también ha sido una falta de integración y de involucramiento en la sociedad. Muy bien. Dice, hay otra, pero esta creo que la voy a responder. Están trabajando ya en un plan de contingencia a nivel de Centroamérica en universidades, tomando en cuenta el COVID, la gestión de riesgo. Actualmente en el Centro Universitario de Occidente, pues sí estamos ya trabajando en un plan de contingencia y esto debido a la disposición que existe ya por parte del Consejo Superior Universitario
en donde se plantea de que existen fenómenos naturales y cuestiones antropogénicas, en donde se deben de establecer los protocolos necesarios para poder tener, digamos, ese plan en donde realmente pues se pueda operar sin tener, digamos, interrupción en las actividades académicas. Entonces, en el centro universitario, justamente eso se está ya finalizando. Esperamos que esta semana, pues ya la directora general del centro universitario, la licenciada María del Rosario Paz, pues haga el planteamiento del plan de contingencia ante el Consejo Superior Universitario para poder establecer cuáles van a ser las directrices que se deben de tomar ante cualquier tipo de fenómeno natural o antropogénico, como en algún momento pues se tiene planteado. Arquitecto, tenemos otra pregunta acá y luego pasamos con el ingeniero Neri para que él nos dé sus apreciaciones de las preguntas que nos hace la audiencia el día de hoy. Según el Global Footprint Network, la biocapacidad del país tiene un déficit de 0.9. ¿Qué relación tiene esta situación con el cambio climático? ¿Cree que pudiera existir resiliencia de la biocapacidad del país? ¿Y de qué manera puede impactar en la sociedad la División de Ciencias de la Ingeniería al introducir estos temas en la formación de sus estudiantes? Gracias, gracias. Bueno, ya que se toca esta pregunta, actualmente en el curso de ecología estamos haciendo un ejercicio para medir la huella ecológica de la región y estamos evaluando también el comportamiento de la huella ecológica durante la pandemia, como para entender un poco cómo es de que estas dinámicas se van evaluando. Más adelante les podemos compartir el estudio. Dentro del concepto de huella ecológica, pues también existe el concepto de biocapacidad. Huella ecológica es la demanda de cierta cantidad de tierra, de cierta cantidad de bosque para absorción de CO2, de cierto suelo productivo, de ciertos mares productivos para mariscos o cualquier otro tipo de productos del mar. Y existe por el otro lado la biocapacidad. La biocapacidad es la capacidad de un territorio para ser productivo y tratar de cubrir esta demanda. Actualmente, o desde el 2017, que salió un titular en la prensa, en donde decía, a partir de hoy, el planeta vive de prestado. Que quería decir de que la población humana, en promedio, porque no es toda, está consumiendo más de lo que se puede producir. Esto no es sostenible. Entonces, la biocapacidad como tal nos deja ver la insostenibilidad que tenemos como sociedad. Y en el caso de Guatemala también ya hemos superado la biocapacidad desde nuestra huella ecológica. Se estimaba que la huella ecológica posible para el 2007 tendría que estar por debajo de 1,7 hectáreas globales por persona al año y más o menos Guatemala ya lo había superado, ¿no? Entonces, actualmente en el tema de la biocapacidad se tiene que entender que hay una serie de aspectos que están influyendo para reducir esa biocapacidad, como por ejemplo la contaminación del agua. Y eso, yo no sé si todavía estoy compartiendo pantalla, y que todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok, quisiera mostrarles esta aplicación que se llama Gapminder, que la creó un experto sueco, en donde da a conocer cómo a partir del acceso a la infraestructura se genera una esperanza de vida mayor. Y aquí les voy a poner el ejemplo de Guatemala, por ejemplo, y de cómo a través del acceso a la infraestructura, los guatemaltecos pudimos elevar nuestra esperanza de vida al nacer. Esto es algo que alguien me pudiera decir no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque el tratamiento o la preocupación de los sistemas de infraestructura de una sociedad pueden ampliar la infraestructura y al mismo tiempo amplían la esperanza de vida. Entonces, no hemos podido ver la Gapminder que usted mencionó. Perdón. Permítame, lo voy a saber. Lo voy a compartir nuevamente, entonces. Ahí está. Pero ahorita ya se ve. Ahora sí, ahí Okay. estamos.
Aquí le quería mostrar de que esta aplicación es muy buena, la pueden descargar del internet y son mapas realmente. Lo que hace Gapminder es comparar distintos tipos de variables. En la variable Y tengo la esperanza de vida al nacer y en la variable X tengo el acceso a un saneamiento adecuado. Podemos ver de que, por ejemplo, hay distintos países que con el paso de los años, a partir de que van aumentando su cobertura en infraestructura para saneamiento, van incrementando su esperanza de vida al nacer. Entonces, esto está ligado de alguna u otra forma también a la biocapacidad, porque mientras yo más trato el agua, más agua para consumo voy a tener disponible. En Guatemala tenemos un problema con las aguas superficiales, y es que más del 95% de las aguas superficiales están contaminadas. En cambio, en otros países que han tratado muy bien sus aguas, como en el caso, por ejemplo, de Japón, ellos tienen una esperanza de vida mucho mayor. Y esto obviamente está relacionado con la biocapacidad. Y aquí también entran los proyectos de infraestructura desde la ingeniería civil. Entonces, la huella ecológica como tal, lo que busca es entender ese consumo, y la biocapacidad lo que busca es brindar las condiciones mínimas para que esta población se pueda desarrollar de una manera más sostenible. Y esto no se logra solo con la ingeniería agrícola, por ejemplo, o con la agronomía, que es a través del cultivo o del ganado, sino también de los procesos de producción energética que tienen que ver con el acceso a servicios, que tienen que ver con el acceso a oportunidades de trabajo y otra serie de variables para el desarrollo humano. Aquí tenemos dos preguntas ya para finalizar su intervención y muchas gracias, arquitecto. El plan de Gracias. ordenamiento el plan de ordenamiento territorial de Quetzaltenango exige el cumplimiento de las normas ajíes. Nos coloca un profesional acá. Luego dice, ya que se habla de una zonificación, considera que el POT de Sheila abarca todo lo necesario para un desarrollo sustentable de la ciudad. Gracias por la pregunta. Realmente el POT es un instrumento de muchos que debieran de existir. El plan de ordenamiento territorial lo único que pretende es tener un enfoque sobre usos de suelo para generar una productividad. Generalmente el problema que se ha dado con los planes de ordenamiento territorial y que también se evidenció un poco con el plan de ordenamiento territorial de Shela es de que lo que se busca es crear focos de desarrollo económico, pero también es fundamental entender que dentro del desarrollo no puede existir solamente el eje económico, sino que también se debe trabajar el eje social, el eje ambiental y la construcción de la gobernanza. Entonces, el POT como tal es un instrumento. Obviamente va a haber otro instrumento que tenga que ver con el plan de ordenamiento de la cuenca, por ejemplo, que ya se tenga que extender a otros municipios, como para entender un poquito más los flujos de agua y cómo hacer el tratamiento y cómo recuperar los acuíferos o cómo recuperar también los caudales. Entonces, el plan de ordenamiento pudiera ser un paso para el camino hacia la sostenibilidad. No lo es como un todo, pero sí es una idea, es como un buen principio para encaminar la ciudad, en primera instancia, en un ordenamiento en donde se entienda que si yo voy a tener una tienda acá, pues yo tengo que categorizar zonas comerciales para crear, hay focos de desarrollo, pero también zonas residenciales para garantizar la salud o el cuidado de las personas, zonas de conservación para recarga hídrica, por ejemplo, pero sostenibilidad como tal no promueve de una manera inmediata porque es solamente un instrumento. Muchas gracias, arquitecto. Realmente el abordaje del tema de GIR y ACC pues ha sido bastante bien enfocado, diría yo. Realmente pues se nos deja un sabor a boca muy bueno, digamos, de la presentación que nos ha demostrado el día de hoy, como para poder seguir, digamos, aprendiendo y tener, digamos, más capacitación en la temática. Muchas gracias, arquitecto, por acompañarnos el día de hoy. Previo a darle el uso de la palabra ya al ingeniero Neri, quisiera comentar. Hay un comentario aquí que nos hacen del CESUCA, que es la Secretaría del Consejo Superior Universitario de Centroamérica, que tienen aprobación actualmente el plan de contingencia de las universidades a nivel regional. Por otro lado, se habla si ya se está trabajando para el evento de
del terremoto del 76, cuando cumple 50 años. Realmente, pues, ya se está trabajando en ello. En su momento se dará a conocer un laboratorio de gran dimensiones que va a tener impacto a nivel latinoamericano y de alguna forma, pues, sí se está trabajando en ello y de alguna manera, pues, la idea es ver el periodo de recurrencia que en este caso, pues, los sismos tienen en esta parte del mundo y especialmente en Guatemala. Vamos a ahora darle el micrófono al ingeniero Neri Iván Pérez Morales para que en este sentido pues pueda abordar 2, 3 preguntas que nos hicieron nos hizo la audiencia, mejor dicho. En nuestras licenciaturas, los procesos de evaluación de impactos ambientales ha permitido incorporar las dos temáticas, tanto GIR y ACC. Igualmente otros cursos del área de gestión ambiental, pero no somos una ingeniería y la mayoría de los graduados somos mujeres. En el modelo de inserción curricular presentado, ¿cuáles son los mayores desafíos de los ingenieros civiles a formarse en las universidades vinculadas? Ingeniero Muy Neri. bien, muy buenas noches y gracias por la pregunta. En primer lugar, tenemos que estar conscientes que riesgo y medio ambiente van de la mano, ¿verdad? Son dos temas que realmente uno genera al otro. También tenemos que estar conscientes que la sociedad hoy día demanda de profesionales capacitados en la temática, ¿verdad? Y es la necesidad debido a los desafíos del siglo que se debe a al cambio climático, a los desastres naturales y al crecimiento desmedido de la tecnología. Entonces tenemos realmente ese desafío en primera instancia como ingenieros civiles, porque conceptualizándolo regionalmente, nosotros estamos por nuestra posición geográfica, tenemos somos vulnerables a sismos, como ya lo mencionó el arquitecto, también a deslizamientos, inundaciones y hundimientos, ¿verdad? Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que, bueno, como docentes y como universidad tenemos que preparar alumnos que salgan con las competencias para que ellos puedan realmente abordar la temática desde la perspectiva de diseño resiliente, ya que los efectos cuando nosotros nos enfrentamos al campo, pues pueden ser, como lo dije, desastres naturales o también antrópicos. Entonces tenemos varios desafíos, tanto el Estado como los organismos internacionales, y tienen como apoyo para la reducción de desastres a la red de universidades. Entonces, nosotros, en el desafío que se tiene actualmente la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario Occidente y las dos universidades que nos acompañan en este proyecto de Efecto 3 es formar profesionales con competencias que nos permitan tener el conocimiento de riesgo y medio ambiente. También tener el conocimiento para poder aplicar la herramienta tecnológica para hacer todo lo que es el monitoreo, ¿verdad? Desastres, derrumbes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues recordemos que también no solo la ingeniería está sujeta realmente a tener riesgos, también tenemos los riesgos industriales, tenemos el riesgo a la calidad del medio ambiente, los riesgos laborales. Entonces, de alguna manera, la universidad lo que trata es de crear competencias mediante la inserción de lo que es la gestión integral a la reducción de desastres y adaptación resiliente al cambio climático, para que el perfil de egresado de la universidad pues pueda dominar ya esta temática. Yo creo que ese es el mayor desafío. Estamos también vinculados con el Estado y los organismos internacionales, ¿verdad? Que de alguna manera alguien preguntaba ahí por qué se ha invertido tanto en GIR y no se ha visto mayor avance. Pero creo que el efecto 3 muy atinadamente toca esa temática que es la inserción en los contenidos programáticos de las carreras de ingeniería y de construcción, ¿verdad? Gestión integral a la reducción de desastres y adaptación al cambio climático, para que nosotros seamos partícipes en la sociedad
y poder de alguna manera mitigar todos estos efectos, ¿verdad? Eso podría, no sé si quedó bien con la pregunta. Ingeniero Neri, hay otra, ya para finalizar, digamos, este evento, nos mencionan cuál es el desafío que ha encontrado en el proceso de transversalización, sobre todo en la fase 5, modelación del programa, y cómo se ha superado esta parte. Bueno, en primer lugar, todo profesional tenemos que estar conscientes realmente de la necesidad que se tiene derivado al cambio climático. Por otro lado, pues como vimos en la parte de lo que es la metodología, pues es la parte de sensibilización y nosotros como docentes creo que tenemos que estar convencidos y conscientes que la sociedad demanda profesionales que de alguna manera tienen que tener las competencias para poder atender todas las necesidades derivados del riesgo medio ambiente y obviamente la vulnerabilidad en la que vivimos en nuestro medio. Entonces, uno de los desafíos es eso, ¿verdad? Que ser consciente y estar consciente de esa necesidad. Por otro lado, ya lo que es la modelación, entiendo yo, en la fase 5, pues en primer lugar es hacer la revisión de normas, protocolos, especificaciones que realmente han cambiado y que de alguna manera ahora nos obliga o nos propone hacer proyectos resilientes. En el caso, yo particularmente diseño carreteras, entonces tenemos las especificaciones generales para diseño geométrico de carreteras de Centroamérica. Entonces ahí en su capítulo 8 ellos ya insertan lo que es la temática GIR. Pero tal vez solo para finalizar, uno de los desafíos en lo que es la modelación, en primer lugar es hacer la investigación y como expuse, se pueden tener tres opciones. Una en el contenido del programa, crear un capítulo nuevo. Eso no nos genera a nosotros y ese fue el cuidado que se tuvo, que se va a tener en el taller, el no cambiar el currículo del curso, porque si lo cambiamos entonces nos vemos obligados a hacer una readecuación curricular. Y la otra es hacer la inserción de un curso como tal, que dicho de paso, la carrera de Ingeniería Civil lo tiene, está en un curso del cuarto semestre que es Gestión de Desastres, ¿verdad? Pero creo que el compromiso y el desafío que tiene el ingeniero civil es porque nosotros estamos realmente íntimamente relacionados cuando hacemos infraestructura civil a deteriorar en primer lugar el medio ambiente. Y consecuencia de eso es poner en riesgo de alguna manera y también, como les decía, el poder ver todo lo que son los riesgos industriales, el cambio del uso del suelo, el crecimiento desacelerado de la tecnología, trae como resultado problemas en lo que son los acuíferos, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, creo que ese es el desafío como universidad, preparar profesionales, futuros profesionales que tengan las competencias para poder intervenir en el desarrollo del país, en el tema de riesgos, medio ambiente. Creo que por ahí, no sé si contesté bien la pregunta, si pudieras hacerme favor, Víctor. Sí, ahí estamos. Ya para concluir, solo les queremos dar una información. Dentro del esquema del webinar, hay un icono en la parte de abajo, en la parte de la flechita blanca, fondo rojo. Ahí ustedes encuentran documentos, pueden bajar la conferencia dictada por el arquitecto y la exposición establecida por el ingeniero en esta ocasión, invitándolos para el día jueves a las 20 horas para poder continuar con esta serie de conferencias que se han planteado para la construcción del taller virtual que la División de Ciencias de la Ingeniería desde el Centro Universitario de Occidente ha planteado para poder insertar o incorporar la temática de GIR y ACC en su currícula. Entonces agradecemos a la audiencia, que pasen feliz noche y muy agradecidos por estar presentes el día de hoy. Y como una última cuestión acá es de que sí tendremos diplomas de participación, tendremos diplomas individuales
y así como también, digamos, si están ustedes anuentes a participar en la parte final de este proceso, pues se ha valorado, digamos, la actividad en 40 horas, el cual pues se estará enviando en su momento para aquellos que han participado en las conferencias que se han planteado desde un inicio. Entonces, desde ya, muchas gracias y que pasen feliz noche a todos y bendiciones.